El presidente Daniel Noboa encabeza una multitudinaria marcha gubernamental hacia la Corte Constitucional, que según el régimen es cívica y no utiliza recursos del Estado. La Corte Constitucional asegura que la campaña contra sus jueces los estigmatiza y pone en riesgo su independencia. Y en medio de la marcha organizada en su contra, alerta que quitaron vallas y militarizaron el perímetro de la institución. Tras la muerte de neonatos en el hospital universitario, el Colegio de Médicos del Guayas y Federación Médica piden la emergencia en los hospitales públicos del país. El ministro de Salud anuncia que intervendrán en 3 de Guayaquil. El presidente Noboa cambió la fórmula de cálculo del precio de los combustibles y el galón de Ecopaís y Extra costará 12 centavos más este mes. Según la Asociación de Distribuidores, el cambio impactará a los usuarios. El gobierno anunció que nuevas desvinculaciones se sumarán a los más de 1.000 empleados despedidos de Petroecuador y reconoció errores que obligaron a recontratar técnicos especialistas. La intensa ola de calor aviva los incendios forestales en España, donde cerca de 6.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego y 9.000 personas fueron evacuadas de Madrid. 8 eventos astronómicos se podrán observar desde Ecuador en agosto y entre ellos la estrella doble y brillante que formará la unión de los planetas Venus y Júpiter. Amigos, iniciamos con la información este martes 12 de agosto y desde hoy nos acompañan nuevamente en Televistazo de las 13 horas Pedro Jiménez. Bienvenido, Pedro, que encanta de tenerte. Gracias, Estefi, siempre un gusto acompañarlos. Iniciamos con la información. Desde muy temprano, decenas de simpatizantes del gobierno se han reunido en varios puntos de Quito para sumarse a la marcha convocada por el presidente Noboa hacia la Corte Constitucional. Marcha. El desafío a la Corte. En Quito, el presidente Daniel Noboa encabezó la marcha contra la Corte Constitucional desde esta mañana. Esta movilización se da tras la suspensión provisional de 17 artículos de 3 leyes consideradas fundamentales por el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad. Patricio Díaz cubre la jornada. Sí, estamos en el sector de la Corte Constitucional, donde en efecto han llegado los simpatizantes del presidente de la República y también gente que rechaza, como lo mencionaban, estas decisiones últimas de la Corte, del organismo. Cerca de las 11 de la mañana fueron convocados en el sector de la Caja del Seguro, en el centro norte de Quito, y luego vinieron hasta acá por la avenida 6 de diciembre. El presidente de la República desde ese sector caminó también junto a sus ministros hasta acá, hasta la Corte Constitucional. Él llegó con un fuerte resguardo policial y tomó una camioneta desde donde intentó dar un discurso con un megáfono, pero lastimosamente por la bulla y por el mismo megáfono no pudo ser escuchado por todos los presentes. No ha habido todavía alguna reacción de si va a haber algún pronunciamiento en la Corte o por parte de los jueces de la Corte, pero escuchemos lo que dijo el presidente, lo que se pudo captar de lo que dijo aquí a su llegada frente al edificio de la Corte Constitucional en esta marcha que convocó. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz. No estamos para atropellar a nadie. Nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quieren paz, la mayoría quieren unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara.
Bien, esas son las palabras del presidente de la República a su llegada cerca de las 12 de la mañana. Él estuvo aquí en la Corte Constitucional y se han quedado sus simpatizantes, la gente que rechaza las decisiones de la Corte, y están precisamente entre ellos algunos ministros. Vimos salir hace poco, por ejemplo, a la ministra Inés Manzano y a otros que llegaron y que han permanecido haciendo barras y también con banderas, rechazando, como les decimos, las decisiones de la Corte Constitucional. No se sabe hasta qué hora estarán por aquí, pero obviamente los simpatizantes del Ejecutivo están manteniéndose en esta convocatoria que ha hecho el presidente Daniel Noboa para rechazar estas decisiones respecto de las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea y también que fueron motivadas por el propio presidente de la República. Vamos a regresar con ustedes con más información. Gracias, Patricio. Y después de una espera de 42 minutos, el mandatario Daniel Noboa lideró la masiva movilización contra el máximo órgano de administración de justicia del país. Desde las 7 de la mañana llegaron buses desde Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro y algunas otras provincias. Diego Puente tiene un recuento. La marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa, contra la Corte Constitucional empezó con 42 minutos de retraso. Debía iniciar a las 11 horas, pero el mandatario arribó a las 11 horas con 42 minutos al sector de la Caja del Seguro, en el centro norte de Quito. Lo hizo en una camioneta negra blindada, que ya lo esperaban en el sitio, e inmediatamente empezó el recorrido hacia la Corte Constitucional. La convocatoria fue masiva. Desde las 7 de la mañana llegaron buses de Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro y otras provincias. Los buses se colocaron a ambos lados de las calles cercanas al Coliseo General Rumiñahui. Las personas dijeron que se demoraron entre 5 y 12 horas en llegar a Quito, que no pagaron pasaje y que les dijeron que les iban a dar un pago y comida. Muchas desconocían qué hacían en Quito. Venimos porque estamos aquí por el cambio, porque queremos un Ecuador más justo, para poder tener libertad y no estar oprimidos. Hubo funcionarios públicos que dijeron haber pedido licencia. Por ejemplo, la gobernadora de Manabí llegó escoltada por militares y policías. Manabí está en un solo puño. Estamos más de 3.000 manabitas marchando de manera pacífica, defendiendo nuestros derechos. Antes de la llegada del mandatario, funcionarios gubernamentales como directores de comunicación, asesores de despacho y otros servidores públicos daban órdenes. Su papel era organizar a las personas y decirles qué gritar. Por ejemplo, el coordinador de la zona 8 del MIES, cuyo puesto de trabajo está en Guayaquil, vino a Quito. Él ordenaba a los asistentes cuándo caminar y cuándo detenerse. La marcha tuvo 5 bloques. En el primero estuvo el presidente. En el segundo, una parte de los ministros, y en los demás había presencia de asambleístas de ADN. Caminaron por la avenida 10 de agosto y tomaron la Patria, avenida que amaneció con pancartas en contra de la Corte Constitucional. Una de ellas en la intersección con la 6 de diciembre, con las fotos y nombres de los jueces constitucionales. Aunque la gente dijo que la marcha era ciudadana, hubo personal encargado de distribuir banderas, letreros, con consignas contra la Corte e incluso sándwiches. La Corte Constitucional advierte de riesgos a la seguridad institucional y personal de los magistrados que integran ese organismo. En un comunicado, la Corte indicó que la configuración de la marcha del oficialismo afecta la independencia de esa entidad. Y mientras se desarrolla la marcha, la Corte Constitucional emitió una alerta. En un boletín que se hizo público poco después de las 11 de la mañana, indicaron que el habitual vallado perimetral que tienen las instalaciones de la institución fue retirado ayer lunes por la tarde, que el perímetro fue militarizado con un despliegue inusual de cientos de efectivos, que después de mucha insistencia se recuperó el vallado en la parte exterior del edificio. Pero no solo eso, la Corte Constitucional indicó que las vallas publicitarias con los rostros de los magistrados constituyen una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y, una cosa más, afecta directamente a la independencia del organismo. Sobre esto último, recordaron que como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, tienen el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución.
Para ello, requieren contar con todas las garantías, tanto para la integridad física de sus autoridades y colaboradores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones. El comunicado reconoce y valora el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica de la ciudadanía. Sin embargo, señalan que esas manifestaciones se deben ejercer dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos a los que la Constitución dotó de autonomía para velar por el interés general. Recuerda la Corte que no hay ninguna decisión de fondo sobre las leyes por las que hoy el oficialismo marcha y reitera que los espacios apropiados para debatir la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que iniciarán el 18 de agosto. Allí es donde se impondrán, con argumentos y no por la fuerza, las ideas. El gobierno admite errores en las desvinculaciones de trabajadores de Petroecuador. La medida provocó problemas en la exportación de crudo y en la importación de combustible durante el feriado. Paul Romero sigue el tema. Como un error en la base de datos, calificó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, la desvinculación de 4 de los 5 capitanes de amarre de los buques de carga de crudo y descarga de combustibles de la terminal de Balao en Esmeraldas el pasado viernes. Esa decisión complicó las operaciones de exportaciones de crudo e importación de derivados durante el feriado del 10 de agosto. Por eso Petroecuador retrocedió en la decisión y recontrató a los 4 trabajadores. Sin embargo, Jaramillo, sin especificar detalles y cifras, dijo que las operaciones petroleras no fueron afectadas por el recorte de personal en la estación de Balao. Nunca estuvo en riesgo la operación de la terminal de Balao. Lo que sí hubo es un desfase de horas en la carga de crudo y despacho de combustible. Según Petroecuador, el sábado estaba previsto descargar 97,000 barriles de combustible y cargar para exportación 700,000 barriles de crudo. Pese a la dificultad operativa que, según el gremio de trabajadores de Petroecuador, ha generado el despido de más de 1.200 funcionarios desde junio, cuando inició el proceso de reestructuración y depuración de personal, Jaramillo señaló que continuarán las desvinculaciones. Ya no, digamos, en esta envergadura, probablemente haya algunas desvinculaciones más, pero esto no pone un freno a los objetivos de eficiencia que se tienen en Petroecuador y en todas las instituciones del Estado. Petroecuador justificó la desvinculación del personal en lo que llama distorsiones salariales significativas, es decir, empleados que según la empresa ganan más de lo que deberían. España combate decenas de incendios avivados por una intensa ola de calor. En Madrid, Cádiz y Castilla-León, las llamas han provocado la muerte de al menos una persona, destruido miles de hectáreas y obligados a la evacuación de más de 9.000 personas. La ola de calor que atraviesa Europa sigue agravando los incendios que azotan a España. Miles de hectáreas de bosques han sido destruidas, más de 3.700 en Castilla y León, otras 2.000 en Cádiz y 180 en varias urbanizaciones del norte de Madrid. El incendio forestal que inició ayer en la localidad de Tres Cantos, ubicada a 21 kilómetros al norte de Madrid, mató a un hombre de unos 50 años que trabajaba en un club ecuestre. La víctima sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo cuando trataba de poner a salvo a los caballos de las instalaciones. Las llamas comenzaron en una zona de matorrales y pastizales, poniendo en riesgo un nuevo complejo de apartamentos, pero esta mañana fue totalmente controlado. En las labores de extinción participaron 12 camiones de bomberos y 3 helicópteros. Sin embargo, la situación más grave ocurre en las provincias de Zamora y León, donde más de 2.000 habitantes de unas 15 localidades fueron evacuados por un incendio que ha arrasado unas 3.500 hectáreas y varias viviendas. En la provincia de Cádiz, un incendio en la Sierra de la Plata, cerca de un complejo turístico, obligó a evacuar a más de 2.000 personas, incluidos turistas y residentes. Debido a las altas temperaturas que persisten y a los fuertes vientos, las autoridades advierten que hay un alto riesgo de que se produzcan nuevos incendios en gran parte de... Desde este martes, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís cuesta $2.75, es decir, 12 centavos más que antes. El gobierno ha modificado la fórmula para calcular el precio de los combustibles y espera recibir $404 millones adicionales en comparación con el método anterior. Adriana Bermeo amplía la información.
el gobierno modificó la fórmula con la que se calcula el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Lo hizo mediante el decreto ejecutivo 83 firmado por el presidente Daniel Noboa este lunes. El cambio aumenta una variable relacionada a los precios de importación, a los costos finales del combustible, según explicó a Televistazo la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. El precio de paridad de importación, al tener una variable adicional, va a subir. Obviamente esto se va a ver reflejado en el precio de venta al público. Petroecuador, que es la única abastecedora del país, es la empresa que recibirá esos recursos para pagar parte de los costos de importación. El incremento en el precio de la gasolina ya se refleja desde hoy. El galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta $2.75, 12 centavos más que el último mes. El precio se mantendrá hasta el 11 de septiembre. El precio del WTI subió menos del 1%, el 0.3%. Entonces, ¿por qué se sube el precio de las gasolinas? No, si no subió el precio del WTI. Estábamos viendo de que tenía que subir alrededor de 4 o 5 centavos el galón y subió 2, entonces eso nos da a entender de que ya son unos 5, 6, hasta 7 centavos de margen de abastecedor, que cubre todo lo que son los costos de importación. La vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, dijo que este sistema de bandas permitirá subir o bajar el precio de las gasolinas de acuerdo a cómo se mueva el mercado internacional. Aseguró que esto no elimina el subsidio a los combustibles y que es parte de una estructuración más eficiente del Estado. El cálculo ahora incluye costo real de importar el combustible, rentabilidad mínima de 10.78% para las empresas importadoras, garantizando competencia y abastecimiento. Con esta medida, el gobierno espera recibir $404 millones más que con el método anterior. En total, $915 millones hasta diciembre del 2026. El decreto ejecutivo 83 también elimina el subsidio del combustible jet que utilizan los aviones de los aeropuertos de Manta, Loja, Santa Rosa, Coca y Cuenca. En la sierra, el clima extremo está golpeando al campo. Las heladas y los cambios bruscos de temperatura han afectado a más de 1.200 hectáreas de cultivos en Cotopaxi y han marchitado pastizales en Chimborazo, dejando a agricultores y a ganaderos con pérdidas que superan el 80% de su producción. Sandy Espinosa nos informa. 4 días seguidos de bajas temperaturas han dejado su huella en los campos de 3 cantones de Cotopaxi. En Latacunga, Pujilí y Salcedo, el verdor de cultivos de papa, frijol, maíz y haba desapareció. Las plantas quemadas son el resultado de madrugadas con temperaturas de hasta -3 grados y de un contraste climático que durante el día expone los sembríos a un sol intenso que termina por secarlos. En la parroquia 11 de noviembre, al occidente de Latacunga, 50 agricultores han cultivado 150 hectáreas de maíz y cuando empezaba a desarrollarse, las heladas lo arrasaron. Es una pérdida al 100%, un 90% que se ha destruido y es imposible recuperar. Estamos hablando de una inversión de unos $1.500 en mano de obra y también en maquinaria agrícola. Al sur, en la parroquia Mulalillo del cantón Salcedo, los productores ahora recorren terrenos secos y polvorientos, constatando pérdidas que suman 200 hectáreas. Tenía sembrado alrededor de 3 hectáreas en lo que es el maíz, la haba y el chocho. Más o menos invertido unos $800. A las heladas se suma el inicio de la temporada seca, que eleva el riesgo de daños aún más graves para la producción agrícola. La afectación alcanza unas 1.200 hectáreas. En Chimborazo, las variaciones climáticas entre el frío intenso de la mañana y el sol del mediodía también han marchitado pastizales en el cantón Colta. En la comunidad de Tunguruguilla, parroquia Santiago de Quito, la situación afecta a unos 50 ganaderos que ahora enfrentan dificultades para alimentar a sus animales, debido a que el pasto está quemado. Los productores han empezado a cortar hierba y forraje en otras zonas para sostener la alimentación de sus animales. Las hojas amarillentas son ya comunes, un efecto que también se observa en los cultivos de maíz, papa y haba. El detonante fue el sicariato de 2 hombres en una urbanización privada.
En una urbanización privada de La Aurora, en Daule, 10 personas con fusiles irrumpieron en una vivienda. El objetivo, 2 hombres de 25 y 35 años, señalados por la policía como integrantes de una organización criminal. Los acribillaron con 20 disparos, uno de ellos frente a una mujer y una recién nacida. Antes de huir, los asesinos dañaron cámaras de seguridad, amedrentaron a guardias y robaron objetos. 24 horas después, la violencia se desató. La mañana del domingo, 7 personas fueron asesinadas en la isla trinitaria sur de Guayaquil. En uno de los ataques, 8 sicarios armados irrumpieron en una casa y mataron a 2 mujeres con 27 tiros, dejando heridos a 2 niños de 11 y 13 años. Minutos después ingresaron a 3 viviendas más y completaron la masacre. La hipótesis policial, varias de las víctimas asistieron al velorio de los hombres asesinados en Daule. La policía realizó un operativo en el sector de los tiroteos. Con aproximadamente 12 personas aprehendidas, $8,000 americanos, 2 armas de fuego, entre las cuales estaba una subametralladora y una pistola. Durante el operativo se pudo ubicar un vehículo de alta gama, blindado, nivel 5, máximo nivel que existe acá en el país. Pero la violencia continuó. Ese mismo domingo por la tarde, en una esquina de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, 6 personas más fueron ejecutadas por hombres vestidos con prendas similares a las usadas por las Fuerzas Armadas. Entre las víctimas está un vendedor de jugos. En 48 horas, la cifra llegó a 15 muertos. La policía capturó a 15 sospechosos con armas. Advierten que algunos de los asesinados son víctimas colaterales, pero no indicaron cuántos. Mundo. Los restos del senador colombiano y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, son velados en el Congreso en Bogotá. Una cámara ardiente se ha instalado desde las 21 horas de lunes en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde centenares de personas han rendido tributo al político conservador de 39 años, que fue víctima de un atentado el 7 de junio, cuando recibió 2 disparos en la cabeza. Familiares, amigos y otros ciudadanos han pasado frente al féretro en este día declarado como de luto en Colombia. Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda se suman al reconocimiento de Palestina como Estado. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que será el próximo mes durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Argumenta que la medida impulsará la paz y que la solución de 2 estados es la mejor respuesta ante el desprecio de Israel a los llamados en contra de la devastación en Gaza. Estas 2 naciones de Oceanía se suman a Francia, Reino Unido y Canadá, que también anuncian el reconocimiento de Palestina en septiembre. Estados Unidos y China extienden una tregua comercial hasta mediados de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga otros 90 días la entrada en vigencia de los aranceles para China. Los 2 países mantendrán los niveles actuales. Son impuestos de 30% para productos chinos importados a Estados Unidos y 10% para productos estadounidenses en China. La pausa da tiempo para resolver algunas diferencias y allana también el camino para una eventual cumbre más adelante este mismo año entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. La mayoría de los mercados asiáticos reaccionaron favorablemente a esta noticia. 2 buques de guerra chinos chocaron en el mar de China Meridional mientras perseguían a un barco filipino. El incidente ocurrió cerca de un banco de arena en una zona disputada por ambos países. El buque de la Guardia Costera China perseguía a un barco patrulla que distribuía ayuda a pescadores filipinos y colisionó contra otra embarcación china que intentaba bloquearles el paso. Manila ha denunciado múltiples maniobras peligrosas por parte de China contra sus barcos. Beijing, por su parte, reclama el control de casi todo el mar de China Meridional y asegura que sus buques actuaron correctamente.
En Argentina aumenta la cifra de muertos por fentanilo hospitalario contaminado, administrado como analgésico a pacientes en algunos hospitales. 68 personas han fallecido y hay otros 19 infectados por bacterias detectadas en el fármaco. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra un laboratorio. En varias clínicas de Argentina aumentan los casos de muertes por el uso de fentanilo contaminado. Según las investigaciones, hay 68 decesos causados por el producto. Además, se han registrado otros 19 pacientes infectados. Los casos fueron detectados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, así como en la ciudad de Buenos Aires. Los incidentes con fentanilo contaminado iniciaron en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes de cuidados intensivos, que luego fueron asociadas a bacterias multiresistentes halladas en ampollas cerradas del fentanilo, producido por HLB Pharma. En ese hospital murieron 15 personas, pero se han detectado casos en al menos 19 hospitales argentinos. ¡Justicia! ¡Justicia! Familiares y amigos de las víctimas han realizado manifestaciones públicas exigiendo justicia, por lo que el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó una denuncia penal contra el laboratorio, que según investigaciones preliminares habría presentado un certificado falso ante el Registro de Precursores Químicos, el organismo encargado del control de sustancias, para renovar un permiso de importación del fármaco. El fentanilo es un opiáceo sintético, usado como un potente analgésico para dolores intensos y como anestesia. El 30 de julio, Ecoavisa informó que Cristian Troya, uno de los encargados de seleccionar a los vocales del Consejo de la Judicatura, fue empleado de Mario Godoy, el actual presidente de ese organismo, y postulado para la reelección. El Consejo de la Judicatura informó a Ecoavisa que su perfil sí fue ingresado para el análisis, pero finalmente no se concretó su contratación y no estuvo encargado de ninguna área de la Dirección de Comunicación. Sin embargo, en su carta, el Consejo de la Judicatura no aclaró por qué, en julio del 2024, Troya manejaba la agenda de entrevistas con el actual presidente de ese organismo. Luego de la pausa, la patinadora Gabriela Vargas obtuvo la primera medalla de oro para Ecuador en los World Games Chengdu 2025. Ampliamos esta noticia. Neonatos. ¿Y quién responde? El ministro de Salud anunció la intervención con Fuerzas Armadas en 3 hospitales públicos de Guayaquil, incluyendo el Hospital Universitario, donde fallecieron 12 neonatos en julio. Según el ministro, solo 2 de esos casos se deben a una bacteria en esa casa de salud. Además, se anunció la creación de una comisión externa con profesionales médicos, miembros de la Academia y Cooperación Internacional para investigar este y otros casos. El Hospital General Guasmo Sur, el Hospital Monte Sinaí y el Hospital Universitario de Guayaquil. Sean administrados por gerentes navales con la disciplina, transparencia y eficiencia que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas. Cada uno de estos gerentes van a estar acompañados de un equipo de 10 miembros de la institución para cada hospital. Este equipo va a formar parte de las áreas clave de cada uno de los hospitales, lo cual va a garantizar un trabajo articulado dentro de nuestras casas de salud. Es que ya no están así, pues, los mismos. Pese a lo anunciado por el ministro de Salud, la vocera de la presidencia descartó declarar una emergencia en todo el sistema. Gremios de médicos pidieron esa medida por la falta de insumos y fármacos, por ejemplo. Diego Cuenca describe las reacciones. El Colegio de Médicos del Guayas exhorta al gobierno nacional a declarar la emergencia en el sistema de salud para cubrir el desabastecimiento de fármacos, insumos y dispositivos para los servicios médicos. Problema que, según el gremio, padece la gran mayoría de hospitales públicos. Para que a través de una licitación nacional o internacional por fuera del CERCOP o dentro del CERCOP se pueden hacer los procesos de compra, principalmente por fuera del sistema de compras públicas, con una negociación directa con los laboratorios, con los proveedores, con los
las empresas que producen todos los insumos para que el costo sea bajo y el sistema de salud en este momento salga del bache en que estamos. A ese pedido se suma la Federación Médica Ecuatoriana, mediante su presidente, quien cuestiona la falta de gestión de las máximas autoridades de cada unidad médica y la reducción de 421 millones de dólares en el presupuesto del sector de la salud en los últimos 3 años, que para este 2025 es de 2.798 millones. No hay gestión. Hacen, por ejemplo, hasta ahora el presupuesto programado y el presupuesto que se ha utilizado no pasa del 12 o 15%. Hasta este momento ya estamos en agosto del 2025. Entonces eso da una idea de la pésima gestión administrativa. Los cuestionamientos surgen por la muerte de 12 bebés dentro del Hospital Universitario de Guayaquil, cuya investigación está en manos de la Fiscalía. Sin embargo, la vocera presidencial niega que la muerte de los neonatos sea por falta de insumos. Insisto, son 2 neonatos a quienes se les identifica que tienen la bacteria KPC y son 2 neonatos que fallecen aparentemente por esta circunstancia. De acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública, no hay un pico de fallecimientos de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Por eso descartan una emergencia en el sistema de salud nacional. Quiero desmentir el tema de las cánulas. No hay escasez de cánulas en el hospital, las hay. También hay un proceso en marcha para la adquisición de más cánulas. En medio de esa crisis, anunció una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública de 68 millones de dólares para los próximos 3 meses. A esta hora, la Comisión de Niñez y Adolescencia sesiona para tratar el fallecimiento de recién nacidos en 2 hospitales de Guayaquil. Se informó que a escala nacional, entre enero y agosto fallecieron 624 bebés. Carla Delgado informa que el ministro de Salud y otras autoridades enviaron delegados. La sesión de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, que fue convocada para tratar los casos de los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil y en el Hospital General Monte Sinaí en la Asamblea, tuvo un comienzo inusual esta mañana. Su presidenta Viviana Veloz dejó la mesa y bajó a los exteriores de la Asamblea porque aseguró que a los funcionarios convocados no los dejaban ingresar. La sesión, que estaba convocada para las 11 de la mañana, inició 36 minutos más tarde por estos inconvenientes que, según Veloz, son parte de un bloqueo. No puedo esperar más tiempo porque tengo que instalar la sesión. Sí, bajo mi responsabilidad, porque lo que están en este momento haciendo es bloquear el proceso de fiscalización al no permitir que ingresen. Y esto no pasaba antes aquí en esta legislatura. Por favor, ingresemos. A esta mesa estaban llamados el ministro de Salud, el fiscal general, el contralor, entre otras autoridades que no asistieron. Todos enviaron delegados. Esto también causó molestia en la mesa, conformada en su mayoría por asambleístas del correísmo. El ministro de Salud se excusó, diciendo que debía cumplir agenda en los hospitales. En su reemplazo fue el viceministro de Gobernanza, que a esta hora responde sobre las muertes en los hospitales. El colapso del puente sobre el río Loco en la vía Chaco-Lago Agrio dejó aisladas a 6 comunidades de Napo y Sucumbíos. La estructura metálica, ya debilitada por la erosión regresiva del río Coca, se desplomó, obligando a los habitantes a cruzar a pie la corriente. Elizabeth Quesada nos informa. El puente sobre el río Loco en el sector San Carlos de la vía Chaco-Lago Agrio colapsó. El puente de 2 carriles, que tenía 80 metros de largo, ya presentaba un socavamiento desde el pasado 30 de junio, provocado por el avance de la erosión regresiva del río Coca. El colapso generó pánico entre 15 trabajadores de la variante del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Se fue el puente. Que operaban en la zona y salían de sus jornadas laborales. La tubería del oleoducto no resultó afectada, pues se encuentra más arriba del puente. Es que justo en esa área están unas 2 empresas trabajando y al momento del colapso ya empezaron a crujir el puente por lo que es metálico y la gente ya sale corriendo por el miedo. Las comunidades de San Carlos, San Luis, San Rafael y El Reventador en Napo, así como Gonzalo Pizarro y Cascales en Sucumbíos, quedaron incomunicadas.
Algunos pobladores se arriesgan a cruzar a pie el río Loco cerca de la tubería del oleoducto recientemente reubicado. Ese era el único puente que nos quedaba. Ahora nos tocará caminar mojándonos los pies porque ya no hay puente y también toca tener mucho cuidado. A pocos metros del puente derrumbado se ha instalado una carpa como punto de control de la policía. Las autoridades recomiendan no acercarse al socavón por el alto riesgo de deslizamientos. Al menos 8 eventos astronómicos iluminarán el cielo de Ecuador durante el mes de agosto. Según el Observatorio Astronómico de Quito, los cuerpos celestes serán visibles en el país desde hoy, como reporta Vanessa Robles. La lluvia anual de meteoritos Perseidas alumbrará el cielo de Ecuador y será visible desde esta medianoche hasta la madrugada del miércoles. Según el Observatorio Astronómico de Quito, en el espectáculo se divisarán hasta 100 destellos de luz por hora y podrá observarse en todo el país, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Es decir, debe haber un cielo despejado y sin contaminación lumínica. El evento también es conocido como Lágrimas de San Lorenzo. Antes del amanecer del 13 de agosto, Venus y Júpiter aparecerán muy cercanos en el firmamento, formando un punto doble y brillante. Aunque a millones de kilómetros de distancia real, el máximo acercamiento visual se podrá apreciar entre las 4 y 5:30 de la mañana del miércoles. El próximo 19 de agosto, el planeta Mercurio se distanciará del Sol y también será visible desde el país. Este fenómeno se conoce como Mercurio en su máxima elongación y el mejor momento para observarlo será antes del amanecer. El Observatorio Astronómico de Quito recomienda usar binoculares o telescopios para mejorar la experiencia. Aunque la Luna orbita alrededor de la Tierra y Venus en torno al Sol, este 20 de agosto los dos cuerpos celestes se observarán muy cercanos desde nuestro planeta. El evento conocido como el beso cósmico, donde una delgada luna menguante se aproximará a Venus, será visible con mayor énfasis entre las 4 y 5:30 de la mañana.